Domingo 24 de septiembre de 2023. Tema: unción de Dios que distingue a la familia escogida para el ejercicio sacerdotal. Lección, Números 3, 1 al 4. Texto, 1 de Juan 2 y 27. Comentario: la unción de Dios es un distintivo poderoso que marca a la familia escogida para el ejercicio sacerdotal. Esta unción representa la presencia y el poder divino que se derrama sobre aquellos que son llamados y separados por Dios para servir en el sacerdocio. Es una señal tangible de la elección y el respaldo divino. La unción de Dios capacita a la familia sacerdotal para cumplir su papel designado en el servicio a Dios y al pueblo. Es un ungimiento que trae consigo sabiduría, autoridad espiritual y la gracia necesaria para llevar a cabo las responsabilidades sagradas. A través de esta unción, la familia sacerdotal se convierte en instrumento de bendición y canal de la gracia divina hacia aquellos a quienes sirve. La unción de Dios también conlleva una responsabilidad y un compromiso. La familia escogida debe vivir de acuerdo con los estándares divinos, manteniendo una vida de consagración y santificación. La unción no es simplemente un título honorífico, sino una llamada a vivir una vida piadosa y ejemplar, siendo modelos de rectitud y fe para el pueblo de Dios. 1. La unción que se les dio a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, lo cual les confería el privilegio y la responsabilidad de ministrar ante Dios y representar al pueblo en su relación con Él. Éxodo 40:15, y los ungirás como lo ungiste a su padre, para que me ministren, y su unción les será por sacerdocio perpetuo por todas sus generaciones. 2. Samuel unge a Saúl como rey de Israel, lo cual simboliza la investidura divina y la capacitación para llevar a cabo la tarea asignada por Dios. Primera de Samuel 10:1, entonces tomó Samuel una redoma de aceite, y la derramó sobre su cabeza, y lo besó, y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Tú serás, pues, el que libres a Israel de la mano de los filisteos. 3. Samuel unge a David como futuro rey de Israel, y la unción representa la presencia y el poder del Espíritu de Dios en la vida de David. Primera de Samuel 16:13, tomó Samuel el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. 4. Jesucristo como el sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, quien fue ungido por Dios para llevar a cabo su ministerio de redención y mediación. Hebreos 7:21, porque los otros, ciertamente, sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 5. La unción del Espíritu Santo que recibimos como creyentes, la cual nos capacita para comprender la verdad y nos guía en nuestro caminar espiritual. Primera de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. 6. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder para llevar a cabo su ministerio terrenal de sanidad y liberación, demostrando así la presencia y el respaldo divino en su vida. Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 7. Dios nos unge y nos sella con su Espíritu Santo como creyentes, lo cual nos da seguridad, identidad y nos capacita para vivir una vida de fe y obediencia. Segunda a los Corintios 1:21 y 22, pero el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 8. Como creyentes tenemos la unción del Espíritu Santo, quien nos capacita para comprender y discernir la verdad espiritual. Primera de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. 9. Jesús, el Hijo de Dios, fue ungido por Dios Padre para cumplir su misión redentora, pero también muestra cómo la oposición se levantó en su contra. Hechos 4:27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. 10. La victoria y el triunfo que experimentamos en Cristo, y cómo, a través de nosotros, Dios manifiesta su presencia y su conocimiento al mundo. Segunda a los Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.
11. La unción que recibimos de Dios nos capacita para entender la verdad y nos guía en nuestro crecimiento espiritual. Es importante aferrarnos a la unción divina y permitir que nos guíe en todas las áreas de nuestras vidas. Primera de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. 12. Jesús habla a sus discípulos sobre la venida del Espíritu Santo y cómo serán capacitados para ser testigos poderosos de su mensaje en todas las áreas donde se extienda su palabra. La unción del Espíritu Santo nos empodera para ser testigos y llevar el Evangelio a los demás. Hechos 1:8, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 13. La unción del Espíritu Santo nos capacita para ser ministros competentes y llevar adelante el nuevo pacto de gracia. Es a través del poder del Espíritu que podemos ministrar vida y transformación a aquellos que están bajo la ley, segunda a los Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 14. El cántico de Ana, madre de Samuel, quien reconoce el poder y la autoridad de Dios para derrotar a los enemigos de su pueblo. La unción de Dios nos capacita para enfrentar y vencer a nuestros adversarios espirituales, ya sea el pecado, la tentación o cualquier otro obstáculo que se interponga en nuestro camino. Primera de Samuel 2:10, quebrantarás a sus adversarios, y herirás a los que le aborrecen. 15. Dios quien nos confirma y nos unge en Cristo. La unción divina es una obra sobrenatural que proviene de Dios mismo. Nos asegura que somos aceptados y equipados por Él para cumplir su propósito en nuestras vidas, segunda a los Corintios 1:21, pero el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. Más referencias de apoyo. Estas referencias adicionales pueden respaldar y complementar el tema de la unción divina y su importancia en la vida de los creyentes. Levítico 8:12, Primera de Samuel 10:6. Primera de Samuel 16:13, Segunda de Samuel 2:4, Segunda de Crónicas 29:29, Salmo 23:5, Hechos 10:38, Primera de Juan 2:20, Primera de Juan 2:27, Apocalipsis 3:18. Conclusión, la unción de Dios distingue a la familia escogida para el ejercicio sacerdotal. Es un privilegio y una responsabilidad que conlleva la presencia y el poder divinos. Aquellos que son ungidos deben vivir una vida piadosa, sirviendo como canales de bendición y llevando a cabo las tareas sagradas con reverencia y fidelidad. La unción de Dios es una manifestación de su gracia y elección, y es un recordatorio constante del llamado especial que han recibido para servir a Dios y al pueblo. Primer título. Dios establece descendencia para su servicio. Versículo 1. Léase, Romanos 8:16 y 17, 1 de Pedro 2, 9 y 10. Comentario, el tema de Dios estableciendo descendencia para su servicio es una muestra del cuidado y propósito divino en la provisión de líderes y siervos para llevar a cabo su obra. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios elige y llama a personas específicas y las establece como descendencia para servir en roles sagrados y ministeriales. Dios tiene un plan y una línea de sucesión en su obra redentora. Desde la descendencia de Abraham hasta la elección de los levitas y la línea de sacerdotes en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios establece una continuidad generacional para asegurar que su servicio y adoración sean llevados a cabo de manera fiel y ordenada. Como creyentes, podemos tomar consuelo y ser conscientes de que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que somos parte de su continuidad en la obra de su reino. También nos anima a ser fieles y diligentes en nuestro servicio, reconociendo que estamos llamados a ser parte de la descendencia establecida por Dios para su servicio. 1. El pacto que Dios establece con Abraham y su descendencia, asegurando su presencia y bendición a lo largo de las generaciones. Génesis 17:7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. 2. Aarón y sus descendientes son elegidos para ministrar en el tabernáculo de reunión, asegurando así una descendencia dedicada al servicio sagrado. Éxodo 28:43, y estarán Aarón y sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, y cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, no lleven pecado y mueran.
Estatuto perpetuo será para él y para su descendencia después de él. 3. Pacto que Dios hace con David y su descendencia, asegurando que su trono será establecido para siempre. Salmos 89, 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, tu descendencia afirmaré para siempre, y edificaré tu trono por todas las generaciones. 4. La promesa de Dios de que habrá siempre un descendiente de David que reinará en Israel. Jeremías 33, 17, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. 5. El comienzo del Evangelio de Mateo establece la genealogía de Jesús, mostrando que él es el cumplimiento de las promesas hechas a David y Abraham. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. 6. Jesús es el descendiente de David que cumplirá la promesa de un reinado eterno. Lucas 1:32 y 33. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 7. Jesús habla de cómo Abraham tuvo la visión de su día, insinuando que incluso Abraham esperaba y reconocía la llegada del Mesías. Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. 8. Pedro se refiere a la promesa hecha a David de que de su descendencia surgiría el Mesías, quien se sentaría en su trono. Hechos 2:30, pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. 9. El apóstol Pablo resalta que Jesucristo, como descendiente de David, cumple las profecías y las promesas relacionadas con el linaje real. Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. 10. Jesús se identifica como la raíz y el linaje de David, confirmando su conexión con la promesa de una descendencia establecida por Dios. Apocalipsis 22:16, Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Más referencias de apoyo. Génesis 22:18, Éxodo 1:7, Primera de Samuel 16:1, Primera de Crónicas 17:11, Salmos 132:11. Isaías 9:7, Jeremías 23:5, Ezequiel 37:25, Lucas 3:31, Hechos 13:23. Segundo título. Llamados por Dios para llevar vidas consagradas a su servicio. Versículos 2 y 3. Léase, Éxodo 32, 29, Romanos 12, 1 y 2. Comentario. El tema de ser llamados por Dios para llevar vidas consagradas a su servicio es un recordatorio de la importancia y la responsabilidad que tenemos como creyentes. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios elige a personas específicas y las llama para servirle de manera especial. Cuando somos llamados por Dios, somos separados y apartados para su obra. Esto implica vivir vidas consagradas, dedicadas a su voluntad y propósito. No solo se trata de cumplir con tareas específicas, sino de tener una actitud de entrega total a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Ser llamados por Dios implica una gran responsabilidad, pero también conlleva una bendición. Cuando nos entregamos a su servicio, experimentamos su presencia, su dirección y su poder en nuestras vidas. Nos convertimos en instrumentos en sus manos para llevar a cabo su plan y su propósito en el mundo. Este tema nos desafía a examinar nuestras vidas y a preguntarnos si estamos respondiendo al llamado de Dios. Nos insta a vivir de manera consciente y deliberada, buscando honrar a Dios en todo lo que hacemos. Y nos recuerda que, al llevar vidas consagradas a su servicio, podemos experimentar la plenitud y el propósito que solo se encuentran en una relación íntima con nuestro Creador y Señor. 1. Dios llama a su pueblo para ser un reino de sacerdotes y una nación santa, destinados a servirle y vivir vidas consagradas. Éxodo 19:6, Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. 2. Pedro declara que los creyentes son un linaje escogido y un real sacerdocio, llamados a proclamar las virtudes de Dios y vivir vidas consagradas. Primera de Pedro 2:9, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 3. Pablo exhorta a los creyentes a ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo y santo,
lo cual implica vivir una vida consagrada a Dios. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 4. El apóstol Pablo anima a los creyentes a apartarse de las cosas impuras y vivir vidas santificadas, siendo útiles al Señor y preparados para toda buena obra. 2 Timoteo 2:21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. 5. En todo lo que hagamos, debemos hacerlo en el nombre de Jesús, reconociendo nuestra consagración a Él. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. 6. Pablo insta a los creyentes a vivir de acuerdo con su vocación y llamado en Cristo, llevando una vida consagrada y digna de su llamado. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. 7. Dios nos ha llamado a la santificación, a vivir vidas consagradas y apartadas de la inmundicia del mundo. Primera a los Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 8. Que es esencial para tener comunión con Dios y experimentar su presencia en nuestras vidas. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 9. Los creyentes siendo hechos reyes y sacerdotes para Dios, lo cual implica una vida consagrada y un servicio dedicado a Él. Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 10. Pablo insta a los creyentes a apartarse del mal y vivir vidas consagradas, prometiendo que Dios los recibirá como hijos e hijas. Segunda a los Corintios 6:17 y 18, por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Más referencias de apoyo. Éxodo 19:6, Primera de Pedro 2:9, Romanos 12:1, Segunda Timoteo 2:21, Colosenses 3:17. Efesios 4:1, Primera a los Tesalonicenses 4:7, Hebreos 12:14, Apocalipsis 1:6, Segunda a los Corintios 6:17-18, Primera a los Corintios 1:9, Primera de Pedro 1:15 y 16, Segunda a los Corintios 5:15. Filipenses 3:14, Primera de Juan 3:1. Tercer título. Justo castigo de Dios, cuando no se obedece a lo establecido por Él. Versículo 4. Léase, 1 de Samuel 15, 22, 23 y 26, Efesios 5, 6. Comentario, el tema del justo castigo de Dios cuando no se obedece a lo establecido por Él es una enseñanza clave en la Biblia. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios deja claro que hay consecuencias para aquellos que desobedecen sus mandamientos y se apartan de su voluntad. La desobediencia a lo establecido por Dios refleja una rebeldía contra su autoridad y un rechazo a su plan perfecto. A menudo, esto lleva a la corrupción, el pecado y el sufrimiento en la vida de las personas y de la sociedad en general. Sin embargo, la justicia de Dios exige que se haga frente a la desobediencia y que haya un castigo apropiado. El castigo de Dios puede manifestarse de diversas maneras, desde consecuencias naturales hasta intervenciones divinas específicas. A través de estas acciones, Dios busca corregir y disciplinar a aquellos que han desobedecido sus mandamientos, con el propósito de restaurar la relación y llevar a las personas al arrepentimiento y a la obediencia. En resumen, el justo castigo de Dios cuando no se obedece a lo establecido por Él nos recuerda la importancia de la obediencia y la necesidad de vivir de acuerdo con su voluntad. Nos insta a considerar las consecuencias de nuestras acciones y a buscar la reconciliación con Dios a través del arrepentimiento y la obediencia. 1. El justo castigo de Dios para el pecado es la muerte, pero gracias a la obra redentora de Jesús, podemos recibir vida eterna como un regalo de Dios. Romanos 6 y 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 2. Las consecuencias destructivas de seguir nuestros propios caminos en lugar de obedecer los mandamientos de Dios. Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. 3. Enfrentar la justicia de Dios sin arrepentimiento y obediencia puede ser una experiencia aterradora. Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
4. Dios es justo y que cosecharemos las consecuencias de nuestras acciones, ya sean buenas o malas. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 5. Cada persona es responsable de sus propias acciones y enfrentará las consecuencias correspondientes. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. 6. Incluso los creyentes enfrentarán el juicio de Dios si no viven de acuerdo con su palabra. Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 7. Dios disciplina a aquellos a quienes ama para corregir y guiarlos hacia la obediencia y la santidad. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. 8. Juicio final de Dios, donde cada persona será juzgada según sus acciones. Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 9. Dios es fiel para proteger a aquellos que le aman, pero también ejerce justicia sobre los impíos. Salmos 145:20, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. 10. Dios conoce nuestros corazones y nos recompensará o castigará según nuestras acciones. Jeremías 17:10, Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. 11. Jesús enseña sobre la responsabilidad y las consecuencias proporcionales a nuestro conocimiento y obediencia a la voluntad de Dios. Lucas 12:47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. 12. Aquellos que siguen caminos de maldad y desobediencia enfrentarán las consecuencias dolorosas de sus decisiones. Proverbios 1:31, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. 13. Las consecuencias eternas para aquellos que rechazan a Dios y desobedecen el Evangelio. Segunda a los Tesalonicenses 1:8 y 9, dando retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 14. Dios es conocido por su justicia y actúa para enlazar a aquellos que hacen el mal. Salmos 9:16, Jehová es conocido por la sentencia que pronunció, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. 15. No descuidar la salvación y a recordar que la desobediencia a la palabra de Dios no quedará impune. Hebreos 2:2 y 3, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? Más referencias de apoyo. Éxodo 25, Deuteronomio 28:15, Proverbios 10:29, Isaías 3:11, Jeremías 25:7, Ezequiel 18:4, Oseas 4:9, Miqueas 6:13, Nahum 1:3, Mateo 7:23. Lucas 12:47, Juan 3:36, Romanos 1:18, Romanos 2:8 y 9, Efesios 5:6, Colosenses 3:25, Segunda a los Tesalonicenses 1:8 y 9, Hebreos 10:26 y 27, Segunda de Pedro 2:9. Apocalipsis 20:12. Honra, gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el administrador de alabanzas IEP. Recuerde escudriñar las Escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga.